profesor máster. Muchas gracias, Carlos, a vos y también a los doctorandos que nos cursaron esta invitación. Realmente, como los que me precedieron la palabra, me siento sumamente honrado en poder aportar mi pequeño granito de experiencia, más que nada, ya que esta es un área muy nueva y todo lo que estamos haciendo realmente lo estamos haciendo en base a nuestra experiencia. Y como no hay nada escrito, estamos escribiendo la historia en realidad en las aulas y en los grupos de trabajo. Entonces, en este sentido, yo también voy a pedir las disculpas del caso. No soy un experto en inteligencia artificial, pero lo que quiero hoy mostrar es lo que he aplicado en el área tanto del aula, ¿verdad? De la búsqueda de información científica con los alumnos y con colegas. Y sobre todo voy a seguir un poquitito la línea de la profe Violeta para mostrar cómo podemos hacer para curar el contenido cuando hacemos una búsqueda. Entonces, a partir de ahí y mostrar algunos pequeños prompts que caseramente hemos desarrollado en las investigaciones sociales. Por ahí eso pueda responder algunas de las preguntas que estuvieron haciendo las personas en el Facebook, a quien también extiendo mis saludos. Y bueno, ya nomás voy a estar empezando a presentar mi pantalla. Eh, y decir lo siguiente, en base a la experiencia, un poquitito, es que fundamentalmente un área muy importante, tanto para los docentes como para los investigadores, es que la inteligencia artificial nos puede ayudar en la búsqueda y curación de contenido. Y esto quería mostrarles, bueno, yo por ejemplo estuve trabajando con un modelo de LMS que se llama Claude y justamente le pregunté esto, le dije, ¿cuáles son algunos pasos que el docente puede realizar para poder realizar una búsqueda? Y entonces me describió, fíjate, en 5 pasos, me describió cuáles son eh, algunos eh, digamos, ítems a tener en cuenta, ¿verdad? Trabajar con palabras clave, identificar fuentes académicas, utilizar obviamente los repositorios que son indexados, realizar búsquedas combinando varios términos de búsqueda con los operadores booleanos, ¿verdad? Filtrar por fecha de publicación, revisar procedencia, ¿sí? Curaduría de contenido, la misma cosa. Aquí, sin embargo, ya me dijo que empieza a trabajar con los gestores bibliográficos. Los más conocidos generalmente son Mendeley, Zotero, EndNote y hay otros. Y a partir de ahí entonces nosotros podemos ir interactuando, ¿sí? Esto nos va a permitir analizar la calidad del contenido y sobre todo contrastar los resultados. Y acá ya quiero empezar a mostrar, ya quiero irme a lo práctico, que creo que un poco es eh, la idea. Miren, algo tan básico como es el Google Scholar ya tiene mucho de inteligencia artificial. Y voy a mostrar una herramienta que quizá muchos de nosotros no conocíamos y sobre todo en aquellos casos en donde cuando yo estoy realizando una investigación en un área muy nueva, entonces me puede permitir buscar información que sea similar, teniendo en cuenta que no se tiene digamos, la cantidad suficiente. Hay veces que nuestras investigaciones nos piden que tengamos por lo menos 20, 25, 30 bibliografías
Y acá yo puse un ejemplo. Yo busqué investigaciones con inteligencia artificial en el título de los documentos y solamente encuentro 9. Fíjense que esta es muy poca cantidad de bibliografía, entonces aquí yo tengo una herramienta dentro de los resultados que se llama artículos relacionados, que si yo llego a abrir voy a tener una nueva búsqueda con 100 nuevos resultados, pero en relación a ese artículo que yo abrí. Entonces esto me puede ayudar a ampliar enormemente la cantidad de resultados. Fíjense que yo hice esta búsqueda sobre este artículo que dice inteligencia artificial, propuesta para facilitar el proceso. Entonces abro y me sale un montón de otras publicaciones. En este caso, por ejemplo, tengo en inglés. Y ahora vamos a ver que eso ya no es ningún impedimento, porque también la inteligencia artificial nos da acceso a qué es el contenido que tienen esas literaturas, ¿sí? Puedo hacer lo propio con otro, por ejemplo, ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces, en este caso, también puedo entrar en artículos relacionados y fíjense, vuelvo a tener 100 nuevos resultados. En este caso, como era en español, todos los resultados van a ser en español. Ciencia de datos, base de investigaciones cualitativas, aplicación de fenomenología, y vamos a ver que eso nos va a ayudar muchísimo. Bien, ahora, ¿qué pasa ya teniendo en cuenta el uso de estas nuevas herramientas generativas, como decían los compañeros? Por ejemplo, esta es una aplicación que se denomina Connected Papers. Si bien es cierto, esto es pagado, yo les voy a mostrar también la versión gratuita, que es otro que hace más o menos lo mismo. Vamos a suponer que hago la misma búsqueda y fíjense cómo yo puedo tener acceso acá a papers, tanto en el idioma que yo haga la búsqueda. Pero lo interesante de Connected Papers es lo siguiente. Miren, acá tengo los resultados. Vamos a ver lo que más a mí me interesó. Vamos a suponer que me interesó mucho este que dice ciencia, datos e inteligencia artificial como apoyo para investigaciones cualitativas. Y entonces accedo a esa, digamos, a esa base, a esa bibliografía, y entonces esta aplicación me genera, ¿qué cosa? Me genera un mapa donde puedo ver en el centro mismo, ahí tengo la fuente que yo seleccioné, pero también puedo ver otras fuentes que están interconectadas. Si pueden ver ahí, ¿ven? Y entonces, en la medida que yo vaya cambiando, ustedes vean cómo en el mapa se va identificando las relaciones que están teniendo con las otras fuentes bibliográficas. Esto es demasiado importante porque yo aquí por la derecha puedo buscar igualmente tanto en Google Scholar como a través del DOI y bajar el PDF si es que está disponible. Pero no queda ahí esto. Miren, también esto es tan importante. Tenemos dos acá opciones. El primero dice trabajos previos. Y entonces fíjense cómo a partir de este mapa que nosotros tenemos construido, que yo quiero que interpretemos de esta forma, en el medio y con un pequeño círculo violeta tenemos la base sobre la cual estamos generando nuestra bibliografía, y a partir de ahí entonces cuanto más oscuro es el orbe de cada una de estas fuentes es más cercano al 2022, y cuanto más claro es más cercano a 1963, que es la fecha más vieja detectada de estos antecedentes. Entonces, si yo le doy trabajos previos, voy a tener todos los artículos anteriores, ¿sí? Los anteriores en una pequeña biblioteca donde yo puedo bajar esto como una biblioteca. Fíjense, yo bajo esto aquí, voy a guardar y puedo ir en mi gestor bibliográfico y directamente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a importar. ¿Desde dónde? Desde lo que acabo de bajar ahora, ¿sí? Donde yo bajé, acá está, trabajos previos en descarga. Y lo que yo voy a recuperar va a ser toda la literatura. Vamos a mirar un poquitito. Aquí está, trabajos previos.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo puedo bajar absolutamente toda la biblioteca de los trabajos previos, no solamente el, digamos, esa bibliografía base, sino todas las bibliografías identificadas como trabajo previo. Y acá entendamos que cuando yo bajo esto, tengo todos los metadatos ya aquí. ¿Ven? Tengo de cada uno de ellos los metadatos de forma que yo puedo ir marcando esto con etiquetas y organizando para poder trabajar con mi Word. Entonces, con mi Word, perdón. Entonces también, ¿qué puedo hacer? Puedo fijarme acá con los trabajos derivados. Entonces me va a dar aquellos trabajos, en este caso hay solo dos. Puedo bajar nuevamente como biblioteca, ¿sí? Entonces, trabajos derivados. Voy a descargar y nuevamente puedo acceder desde mi Zotero. Entonces importar y voy nuevamente a descargas y acá tengo trabajos derivados y puedo descargar nuevamente en conjunto. ¿Esto para qué me va a servir? Esto me va a servir para ir trabajando los antecedentes, por ejemplo, de mi investigación. La misma cosa, esto está aquí con sus metadatos cargados. Bien, entonces esta es una ventaja enorme. Luego tenemos la versión, digamos, gratis, que es justamente, se llama Research Rabbit, que es exactamente lo mismo, solamente que está todo en inglés, pero nos hace exactamente lo mismo, trabaja igualmente con nuestro Zotero y genera eh, un mapa. Vamos a ver un poquitito. Ahí está. Entonces, fíjate que yo de aquí, por ejemplo, justamente, sí, sí, te escucho. Ujú. No, la verdad. Ok, bueno, perfecto, perfecto. Ok, ok. No use internet, porfa. Bueno, prueba de audio ahí entonces. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Estaba mostrando. mm, em, no, no, no entiendo. Sí, perfecto. Bueno, ok, estoy mostrando la alternativa a Connected Papers, ¿verdad? Que es un poco lo gratuito. Aquí yo puedo generar una nueva colección. Voy a poner acá, por ejemplo, prueba de innovación. Le voy a poner un nombre a mi colección para eh, poder compartir. Y voy a hacer esta misma búsqueda que hice en los otros. Le voy a dar agregar papers y puedo hacer una búsqueda nuevamente en todas las áreas o solamente en las áreas biomédicas. En este caso puedo ir marcando aquellas que me interesan, ¿sí? Ahí tengo un pequeño resumen. Puedo ir marcando, marco aquellos que me interesan y una vez que tengo todo esto, lo que yo voy a hacer es seleccionar una sobre la que yo quiero trabajar, por ejemplo, ciencia de datos e inteligencia artificial como apoyo para investigaciones cualitativas. Acá yo tengo el PDF que puedo bajar, pero hay algo muy interesante también que de este lado
si es que esto tuviese, en este caso no tiene todavía citaciones, pero si tuviese citaciones, aquí me va a generar una, digamos, recomendación de otros trabajos similares. Pero para eso tenemos que elegir algún paper que tenga citaciones. Vamos a mirar un poquito a ver si tenemos alguno que tenga citación. Es muy importante, cuanto más citaciones tiene, entonces tenemos la posibilidad de realizar digamos, ese trabajo, ¿sí? Entonces puedo ir yo viendo por aquí. Son todas muy nuevas, entonces estas no tienen todavía. Ahí está. Esta, por ejemplo, sí tiene citaciones, entonces potencialidad de la inteligencia artificial en la educación superior. Y yo quiero ver otros. Tengo 38 trabajos. Imagínense, de un solo paper, acá tengo 38 trabajos que me sugieren. Y ahí tengo nuevamente el mapa y acá tengo las relaciones de cada uno de ellos donde yo puedo ir buscando. A partir de un solo paper, ahora tengo 40 del mismo tema. Esta sería otra de las, digamos, herramientas. Otra herramienta que acaba de salir ahora se llama SciSpace. SciSpace también me permite hacer muchas cosas. Solamente me voy a abocar a lo que es curación de contenido. Yo puedo buscar, al hacer esto, lo que tengo que cuidar es siempre que mi respuesta aquí esté en español. Y cuando hago una búsqueda con los mismos criterios de los operadores booleanos que voy a hacer en cualquier motor de búsqueda científico, fíjate que acá ya me hace como una pequeña introducción. Y esta introducción no es una introducción que va a volver a aparecer si es que se hace esta misma búsqueda, porque ya entendemos que esto es una herramienta que genera esto. Entonces, fíjate, acá hay una pequeña introducción que habla de las investigaciones de inteligencia artificial y en cada tenemos cinco llamadas o 5 citas bibliográficas que corresponden a estas 5 fuentes que están acá. Pero eso no es todo. Fíjense que lo que nosotros aquí podemos hacer es lo siguiente. Nosotros acá en el resultado tenemos el nombre de la fuente, tenemos cuál es el aporte que hace esta fuente, tenemos la conclusión y nosotros acá podemos pedirle qué más queremos ver para comparar. Quiero ver los resultados, quiero ver los métodos que se utilizaron, quiero ver las limitaciones y las contribuciones, ¿sí? Y le voy a dar aplicar. Y fíjense cómo automáticamente esta aplicación lo que hace es un análisis sistemático. Miren un poco, nosotros podemos comparar los métodos de cada una de estas investigaciones, podemos comparar las limitaciones y en el caso de que no las tenga, dice NA, que no existe, ¿sí? Entonces esto nos puede ayudar a seleccionar de forma automática. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Mi recomendación siempre, preferir aquellos papers que tengan, yo sé ya que aquí, por ejemplo, este paper me va a hablar que es un documento en donde se discuten investigación e inteligencia artificial como herramienta de asistencia para analizar células madre. Si yo estoy buscando algo que sea de ciencias sociales, probablemente no me sirva, entonces sigo buscando, ¿sí? Entonces, una vez que yo encuentre eso, voy a agarrar cualquiera porque esto sí es algo que lleva tiempo. Entonces lo que voy a hacer, voy a seleccionar mi búsqueda y acá yo tengo, una vez adentro, puedo directamente cargar digamos, al gestor bibliográfico. Por ejemplo, puedo copiar ya el DOI, voy aquí y cargo y a través del DOI ya se recupera absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Fíjense, se recupera los metadatos aquí. Si ustedes hacen doble clic, van a entrar nuevamente a la investigación. Entonces, con todos los datos ahí, ¿sí? Entonces, esto es algo sumamente útil que me puede ayudar a poder seleccionar. Bueno, vamos rápido porque tenemos poquito tiempo. Esto en curación de contenidos, elaboración de materiales didácticos, puedo discutir de acuerdo a ciertos contenidos con la inteligencia artificial para que me dé ideas. Lo que decía la profe Violeta, no es que me va a dar la única idea precisa, me va a tirar como una tormenta de ideas que yo voy a hacer con un colega que es especialista en el área. Apoyos en cuanto a los momentos didácticos, por ejemplo, para la introducción, proponer ideas, videos integrativos, juegos temáticos para el desarrollo, sugerir algunos proyectos y para la evaluación algunas actividades evaluativas.
Para gamificación en el aula también. También que yo puedo hacer análisis documentales. Fíjense lo que hicimos a partir de un PDF, y esto yo les quiero mostrar que yo hice con Claude. A partir de un PDF, le alimenté a Claude con un PDF. Miren, aquí, y le dije que me ayude a desarrollar ciertos criterios para apoyo dentro de mi aula virtual. Y él me tiró algunos criterios que tengo que tener en cuenta para seleccionar. Y me dijo relevancia, precisión, tipo de documento, derecho de autor, calidad instruccional y longitud. Entonces yo hice este cuadrito que está acá y le llamé análisis documental. ¿Qué es lo que yo hice en este análisis documental? Alcé dos documentos al azar, documento 1 y documento 2, y le pedí que analice esos dos documentos. ¿En base a qué? En base a estos criterios. En base a estos criterios que está acá. Y le pedí que me diga. Acá entonces él me hizo un análisis de cada uno de los documentos. El documento 1 en cuanto a idoneidad y el documento 2. En cuanto a actualidad, el documento 1, el documento 2. Y al final, ¿qué le dije? Le dije que me califique cada criterio de 1 al 5 y que me diga cuál es el documento que más se acerca a lo que yo necesito para dar mi clase. Y miren lo que me hizo. Para cada criterio, ahí calificó cada documento y me dijo... He asignado las calificaciones considerando los aspectos basados en mi análisis anterior. Se puede ver que la mayoría de los criterios, el documento 2 tiene una puntuación más alta. Ambos tienen buena actualidad, precisión, derecho de extensión, pero el 2 parece más adecuado, ¿sí? Entonces, ¿qué yo hice? Analicé un documento, ¿ok? ¿Qué más puedo hacer? Análisis situacionales. ¿Qué yo hice ahora? Tomé un diagnóstico comunitario que desarrollamos con el profesor Fabio Pacuá dentro de el Bañado Sur, donde se hicieron muchos talleres y donde se hicieron muchas entrevistas. Y este informe, yo le dije, mira, este es el informe, y le pedí que me dé algunas posibles intervenciones como proyectos o leyes de protección social o investigaciones que se pueda hacer en base a este diagnóstico comunitario. Y entonces acá me propone para proyectos sociales, por ejemplo, capacitación laboral para mujeres, porque es la Casa de la Mujer, justamente por eso va mucho a hacer lo que es género, violencia, etcétera, etcétera. Acá tengo, por ejemplo, para legislación y acá tengo para investigaciones. Entonces, ahí le dije, voy a elegir un tema de investigación, elijo evaluar los efectos proyectos socioproductivos de la autonomía en las mujeres. Y te voy a alzar dos papers, ¿sí? Y vos me vas a decir cuál de los papers me es más útil para desarrollar esta investigación. Y entonces me analizó los tres documentos a partir de, porque también analizó ahí el diagnóstico y me dijo que el documento Montana Ingrid 2000 no tiene mayor relación, o sea que no use ese porque ahí no me da nada y realmente es así. En esta es algo que yo de propósito puse de otra área temática y realmente acá encontró que ese documento no vaya a usar, ¿verdad? Me propone eso. Y bueno, por ejemplo, también estuve preguntándole cómo podemos hacer una investigación-acción participativa, ¿sí? Y a partir de aquí ya fuimos generando un poco algunos prompts. Entonces, me dice algunos ejemplos de cómo generar un buen prompt, ¿sí? Para poder desarrollar la fundamentación, los objetivos, la metodología y sobre todo a ver un poquitito. Bueno, esto también en aula. Esto es un prompt de aula. Cómo poder desarrollar un diseño curricular. Donde hay un corchete, yo voy a ir cargando y en base a eso entonces desarrollé, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces le digo qué rol va a cumplir: docente responsable de la elaboración de un programa de estudio en la materia de metodología de investigación universitaria en psicología comunitaria. ¿En qué contexto lo voy a hacer? Estudiantes de último año de la carrera de psicología. Y le doy la tarea: diseñar un programa de estudio en formato APA que esté distribuido en módulos. Mi público objetivo
formato de salida. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer en este caso, para hacer acá en vivo y en directo, entonces lo que voy a hacer, voy a copiar este prompt y voy a aplicar directamente, por ejemplo, en Claude. Entonces en Claude, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a salir a un chat nuevo y voy a aplicar ese prompt, y el resultado que obtengo es algo muy interesante, en el sentido de que, como decía la profe Violeta, esto me ayuda a estructurar. O sea, esto es, digamos, la base sobre lo cual mi inteligencia y mi experiencia me va a ayudar a mejorar mucho más esta propuesta que hace la inteligencia artificial. No podemos copiar y pegar. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con la inteligencia artificial para que nos ayude a, digamos, mejorar mucho más lo que podríamos haber presentado si solamente nosotros íbamos a trabajar. Ahí fíjense que me está dando todo como le pedí, me da los objetivos, me da los temas y subtemas por unidades, me sugiere metodologías, me sugiere algunos indicadores de participación y también algunas bibliografías que justamente yo le había pedido que me sugiera algunos. Obviamente, yo esto me tengo que ir a hacer una búsqueda dentro de lo que son las bibliotecas indexadas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué otro prompt? Acá tengo un prompt para desarrollar un módulo, no lo voy a hacer, pero es más o menos igual. Y acá, por ejemplo, si yo quiero desarrollar una rúbrica, la misma cosa, voy a habilitar uno nuevo y acá yo le voy a proponer que se comporte como un docente especialista en evaluación, y voy a pedirle una rúbrica para una, en este caso acá yo dije exposición oral, pero puedo hacer, por ejemplo, para un proyecto de innovación para estudiantes, ¿sí? Y le voy a pedir que tenga 5 columnas. En la primera columna que estén los criterios, las 4 columnas siguientes va a describir el nivel de logro, y le voy diciendo qué va a tener en cada columna. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener una rúbrica personalizada, ¿sí? Entonces, justamente ahí ya estoy teniendo mi rúbrica personalizada. Acá tengo los criterios, tengo los, digamos, la escala y cada uno de los criterios con su descripción, ¿sí? Entonces yo esto obviamente puedo usar justamente para poder entrar a trabajar dentro de mis, ¿cómo se dice esto? Dentro de la plataforma, o también de forma presencial, ¿por qué no? Bien. Bueno, después, a ver un poquitito, también para diagnósticos situacionales, eso ya estuve mostrando. Acá tengo algunos prompts, por ejemplo, para intervenciones, ¿sí? Le pedí que desarrollemos juntos cómo puedo hacer un prompt para sugerir intervenciones en el área, y entonces él me dio el esqueleto. Lo lindo de estos modelos es que yo también le puedo preguntar, ¿cómo puedo preguntarte? O dado la pregunta que te hice, quiero que me digas qué más puedo preguntarte. Y esto es lo que me hizo él. Me dio el esqueleto del prompt. Entonces, yo completo dónde están los, ¿cómo se dice esto? Los corchetes. Basado en el diagnóstico situacional de la Casa de la Mujer, ¿cuáles serían las 3 principales problemáticas? Según el diagnóstico situacional, insertar el lugar, la tasa. El diagnóstico, entonces, de tal cosa evidencia una mayor necesidad de, y ahí ponemos qué es lo que encontramos de la comunidad, y le pedimos, por ejemplo, diseña un proyecto para implementar, y ahí insertamos un servicio, por ejemplo, una unidad de salud mental, un servicio de atención eh, a la familia, considerando actores clave a involucrar. Entonces, cada uno de estos son prompts que él me sugiere para intervenciones en el área de salud mental comunitaria. O sea, yo puedo trabajar con la propia inteligencia artificial para generar prompts, que es la base, como ustedes ya escucharon. Cuanto más específico y mejor trabajado estén los prompts, mejor va a ser el resultado que vamos a obtener. Por ejemplo, sería un prompt para desarrollar propuestas de investigación. Dado el diagnóstico situacional que indican altos niveles de, porque esto te va a decir ahí el análisis, entonces le pido propon una investigación cuantitativa para
analizar las causas de este problema en la población de, en este caso puede ser, por ejemplo, mujeres mayores de 18 años o mujeres en todas las edades. Esto sería un prompt para generar un modelo de investigación, ¿sí? También nos ha dado muy buen resultado hacer un cuadro, por ejemplo, dado la propuesta, esto yo quería hacerlo ahora, pero parece que ya me excedí en la cantidad de prompts que puedo pedirle hoy a Claude. Yo le quería pedir eh, que elabore conmigo eh, una propuesta de investigación. Y fíjense, en base a esta temática que estamos trabajando, porque eso es muy importante también entender que esto recuerda los archivos con que le alimentamos. Entonces, fíjense, en base a esto que ya estuvimos trabajando acá arriba, le pedí que me haga una propuesta de investigación. Acá me da la pregunta de investigación, porque le pedí pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, las variables, ¿sí? Y también las conceptualizaciones de las variables y una pequeña bibliografía. Y en base a esto, vamos a ver si me da esto, le voy a pedir también que en base a esa propuesta que hizo, hagamos una operacionalización de variables, ¿sí? Obviamente voy a tomar todas las variables que dice y no, porque yo voy a tener que ver si los objetivos se ajustan a las líneas de investigación de la institución. Voy a tener que ver si las variables van a ser variables que se va a poder medir y que voy a tener el tiempo y los recursos para hacerlo. Entonces, fíjense, en este caso, una vez que yo elijo las variables, directamente ya puedo también hacer mi propia operacionalización de variables, estableciendo, porque yo le pedí en el prompt que me diga las dimensiones, variables, tipo de variables, y inclusive que me diga un instrumento, que me recomiende un instrumento para poder medir esas variables. O sea, hasta eso más le puedo pedir y me dice acá hasta la escala de medición que voy a tener. Entonces, todo esto podemos conseguir para trabajar en aula, podemos trabajar proyectos, podemos trabajar eh, investigaciones y lo más lindo de todo es que podemos mezclar. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, nuestro proyecto didáctico, podemos pedirle, le podemos alzar nuestra guía didáctica y decirle, sugerime algunas actividades para poder trabajar esta guía y mezcla diferentes tipos de estrategias. Yo le puedo pedir ahí que mezcle, por ejemplo, estrategias de tipo de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, y algunas estrategias didácticas como el Flipped Classroom, etcétera, etcétera, y él me va a ir dando la sugerencia. Entonces, realmente el campo que nosotros tenemos como docente es un campo amplísimo. Cuanto más practiquemos en escribir los prompts, vamos a tener mejor incorporada la manera de poder hacerlo de forma correcta, porque mucho depende la forma como nosotros planteemos esto para que el resultado sea correcto. Digamos, el error más grande que estamos cometiendo en general es preguntarle a las inteligencias artificiales cómo lo haríamos con Google. Acordémonos que tenemos que ceñir a un ambiente, ceñir a un área específica para justamente evitar lo más posible las alucinaciones. Y sobre todo trabajar para que, como decía el compañero que me antecedió, el profesor Danilo, nos ayuden estas herramientas a pensar mejor. Entonces, hoy en vez de perder tiempo buscando y desesperándome, eso yo ya voy a tener todo. Ahora voy a tener más tiempo para leer más, voy a tener tiempo para comparar más y obviamente el resultado va a ser mucho más rico y va a ser mucho más eficiente. O sea, lo que me va a ayudar simplemente no es a reemplazar mi pensamiento, sino a que el resultado de mi trabajo sea muchísimo más útil y sobre todo a rendir mucho más en mucho menos tiempo. Perfecto.
Sí, bueno, acá tenemos que entender también que los modelos, por más que sean pagados, tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, el que yo estoy usando ahora solamente permite cargar hasta 5 documentos por vez. Entonces ahora vieron que llegué ya al límite de prompts el día de hoy, porque justamente hoy estuve mirando un poco más como para poder tirar los ejemplos. Entonces probablemente lo que vamos a tener que ir haciendo es partiendo por áreas, o sí, por áreas. Entonces vamos haciendo ese análisis documental por área temática y después podemos juntar los resultados de los análisis para que vuelva a ser un análisis general. Entonces probablemente lo que vamos a necesitar es tener muy bien entendido el modelo de investigación que vamos a tener y sobre todo cuáles van a ser las unidades de análisis que voy a utilizar, y a partir de ahí entonces puedo proponer hacer esto de ir comparando con otros documentos o ir comparando los datos entre sí, porque yo estimo, todavía no lo hice, pero estimo que también vamos a poder hacer análisis del discurso, sobre todo nosotros que hacemos investigaciones cualitativas, ¿verdad? Donde tenemos grandes volúmenes de entrevistas que tenemos que analizar, y muchas veces ese análisis cualitativo todavía en mi caso está por verse cómo esto puede apoyar, pero sí, obviamente digamos, el tiempo que antes insumíamos en poder comparar entre variables y en poder sobre todo buscar bibliografía pertinente con la cual hacer la contrastación en una investigación, que es lo que nosotros le llamamos la discusión, vamos a ganar muchísimo tiempo, porque ese dato que nosotros vamos a sacar de la investigación, demasiado pronto vamos a encontrar con qué contrastarlo, porque la inteligencia artificial me va a ayudar a buscar mucho más fácil, a encontrar mucho más fácilmente bibliografía pertinente para hacer esa comparación en las discusiones.